muchas interrogantes. ¿Cómo este personaje, que era un ladrón común y corriente, aparte obviamente de ser pedófilo, tenía este acceso a esta cantidad de dinero para mantener una bodega o un subterráneo en esas condiciones, en ese lugar? ¿Quién le pagaba la renta? ¿De quién era el dueño de esa propiedad? El tipo tenía un Jaguar, tenía 2 vehículos. ¿Qué pasó con el dinero de ese Jaguar que vendió? Entonces, era un soldado de otra gente, entonces. Exactamente, es un soldado. Yo creo que es un soldado. Claro. Wow. Yo creo que ahí uno empieza a unir esta información y empiezan a aparecer estas respuestas también, porque claramente un sujeto que anda itinerante por Europa, que no tiene lugar fijo, que no tiene tampoco recursos, porque no trabajaba, digamos, se manejaba en este mundo delictual de las drogas, de los robos, entre otros delitos también más brutales como violaciones y asesinatos. Entonces, aquí uno dice, efectivamente, alguien lo habrá financiado. Ahora, hay otro tema que yo no sé si sea muy de película o no, Carlos, y te lo pregunto a ver si tú también manejas cómo funciona a nivel internacional, y es que cuando, por ejemplo, en este caso, este sujeto ya está preso por otros delitos, a él, por ejemplo, le convendría hablar, si es que él fue quien cometió este crimen, para poder rebajar su condena, es decir, hacer un trato como se ve en las películas y decirle al fiscal, ya, yo voy a confesar, yo te voy a decir dónde está Madeleine McCann, pero hagamos un trato, rebájame la condena, o no me pongas tal condena, o no sé, ¿cómo se llega a eso? ¿O eso no existe en el mundo real? Sí, no, eso existe, existe, son acuerdos que se llegan porque el tipo está colaborando con la justicia. Y, por ejemplo, en el caso de acá de Chile, está tipificado y es real. Y de hecho, si la persona colabora con la justicia, se le baja un grado la pena. Entonces, puede llegar a este acuerdo, puede colaborar, seguramente está colaborando, es muy probable. Pero a mí lo que me llama la atención es que hacía este tipo libre. Si se supone que estaba condenado por otros, por los robos, pero también tenía antecedentes de violaciones y otros delitos sexuales. Y el tipo estaba libre. Entonces, ¿quién lo dejó en libertad? ¿Quién pagó esos abogados? Exacto. Perdón, o sea, maneja un Jaguar, tiene acceso a un edificio que es capaz de demoler y tenerlo en financiamiento para tener operativo, como probablemente para guardar a sus víctimas, es lo que dice la prensa también, que es como el psicópata de Stante, el del sueco, y la manda a bloquear. O sea, y aquí es que lo que dice la Monte es genial, porque en la vida real existe o no de que colaboren, sí, pero cuando detrás hay gente muy poderosa, Jeffrey Epstein era poderoso y se suicidó. O sea, lo suicidaron realmente. Entonces, yo creo muy que extraño. Esto no va a pasar. Y vamos a ver cuántas víctimas más había en ese lugar, porque sabemos, la fiscal ratificó y dice, el fiscal, Maddie está muerta. Tenemos evidencia de eso. ¿Cuántas otras víctimas, cuántos otros menores habían en ese búnker? ¿Cuánta más evidencia hay? ¿Había más? Ya, pero mira, esto un poco lo mencionaba la Monty, porque él se le sale, confiesa, ¿ok? Pero respecto al sótano encontrado, que vimos la imagen con una exquisita capacidad de peritaje que hicieron los alemanes, un ex amigo del sospechoso, de este hombre en prisión, declaró en junio, que es cuando él salta a la luz, que Christian Bale había manifestado la intención de crear un sótano escuchen esto, en una de sus propiedades. Tenía sucursales este tipo. Una de sus propiedades. Una de sus propiedades, son las palabras textuales, como el utilizado por Joseph Fritzl, que yo le mencionaba, conocido como el monstruo de Amstetten, que arrendaba piezas y nunca nadie sabía que en el sótano tenía, pero una galería en donde estaba su hija, con que tuvo hijos que eran sus nietos al mismo tiempo, y después de esos hijos tuvo más hijos. O sea, una cosa terrible. Esta propiedad, la cuestión es que se supone que estaba más pensada para la jardinería que para habitarla. Claramente era un centro de esconder personas. Entonces, aquí es donde nos preguntamos si es que estas pruebas materiales de las que se le sale al fiscal, finalmente está algo que vincule a Maddie en ese lugar, si es que no hay pruebas de otro de los asesinatos y otros que ni siquiera sabemos que existen, en lo que ahora en Así Somos junto acá lo estamos develando, que quizás este hombre es solo un soldado de un operativo mucho mayor, de una red de pedofilia y abuso insospechado que quizás nunca llega a salir a la luz. El caso es que tenemos algunos de esos antecedentes que nadie todavía
se atreve a hablar.